Hola, hoy vamos a resolver un problema para calcular el diámetro de una tubería. Vamos a considerar algunas condiciones como son estado estacionario, un fluido newtoniano e incompresible y un proceso isotérmico. Tenemos agua que fluye a través de un tubo a razón de 200 litros sobre minuto. La temperatura del agua es de 20 grados Celsius. De tablas puedes obtener el valor de la densidad y de la viscosidad del agua a esta temperatura. El tubo es de acero comercial y la rugosidad también la puedes obtener de tablas. En este caso es 0.045 milímetros. La longitud del tubo es de 150 metros y la pérdida por fricción es de 10 metros. La pregunta es cuál es el diámetro que debe tener esta tubería. Vamos a utilizar la ecuación de Bernoulli, que está aquí abajo, y vamos a analizarla para ver qué términos podemos eliminar. Primero, si el diámetro no cambia, entonces la velocidad no va a cambiar porque tenemos un fluido incompresible. Entonces el primer término desaparece. Después están a la misma altura el punto 1 y el punto 2, desaparece G delta Z. La caída de presión, esta debe quedarse, la presión siempre va a ir disminuyendo a lo largo de la tubería. Después, la potencia de la bomba también desaparece porque en esta sección no tenemos la bomba incluida en el análisis. Y por último tenemos la pérdida por fricción. Es decir, que la caída de presión en la tubería se debe exclusivamente a la pérdida por fricción en la tubería. Esta ecuación la vamos a utilizar para calcular las pérdidas por fricción en la tubería, debido exclusivamente al tubo. Aquí no tenemos accesorios. Entonces tenemos el factor de fricción de Darcy, la longitud del tubo, la velocidad al cuadrado y el diámetro. Ahora, la velocidad depende del diámetro. Aquí tenemos dos incógnitas. Entonces vamos a poner la velocidad en función del flujo volumétrico y del diámetro para que todo nos quede en función de una sola variable, que va a ser el diámetro. Ten en cuenta que el dato que nos da el problema es h, pero es h en carga. Y esta ecuación está expresada en energía específica. Sabemos que el flujo volumétrico es velocidad por área y el área del cilindro, del tubo, es pi por diámetro al cuadrado sobre 4 o bien pi por radio al cuadrado. De acá vas a despejar la velocidad y la vas a sustituir en esta ecuación. Después despejas el diámetro y debes llegar a esta ecuación final. Ahora te voy a mostrar cómo puedes obtener el diámetro a partir de un proceso iterativo. Primero supones el factor de fricción de Darcy. Puedes ver el diagrama de Moody y tomar el factor de Darcy que está a la mitad, un valor aproximado de 0.025. Ya que tengas el factor de fricción de Darcy, lo vas a sustituir en esta ecuación para obtener el diámetro. Entonces aquí ya tienes el factor de Darcy que supusiste, la longitud es un dato, el flujo volumétrico es un dato y HF es un dato. Con el diámetro ya puedes calcular la velocidad con flujo volumétrico entre área. Con la velocidad ya puedes obtener el número de Reynolds. Ya que tengas el número de Reynolds, ya vas a saber en qué régimen se encuentra el flujo, si es laminar, turbulento o en transición. Si el flujo es laminar, es decir, menor a 2100, ocupas esta ecuación. El factor de fricción de Darcy es igual a 64 entre el número de Reynolds. Si estás en el régimen turbulento, entonces ocupas la ecuación de Colebrook, que es esta, nada más la despejé para igualarla a 0. Ya que tengas el factor de fricción de Darcy, lo comparas contra el que supusiste. Si son iguales, ahí acaba tu iteración. Y si no, ese nuevo valor que obtuviste aquí, lo metes acá y repites el cálculo hasta que te den prácticamente lo mismo. Te voy a mostrar cómo dice la iteración en Excel. Aquí puedes ver primero los datos como son la densidad, la viscosidad, el caudal o flujo volumétrico. Solamente lo pasé a metros cúbicos sobre segundo. La longitud, aquí está la pérdida que te decía que está en carga. Y para poderlo ocupar en la ecuación que yo planteé, la voy a multiplicar por
la gravedad. Y aquí tienes la operación. Tenemos la rugosidad y la rugosidad relativa, que no es más que dividir la rugosidad entre el diámetro. Y aquí está el esquema de iteración. Entonces, primero supones un valor que puede ser 0.025 o 0.03, más o menos que esté como a la mitad en la gráfica del diagrama de Moody. Calculas con esta ecuación el diámetro. En este caso me dio 0.051. Ya con el diámetro ya puedes calcular el área. Ya con el área, flujo volumétrico entre área te va a dar la velocidad. Con la velocidad calculas el número de Reynolds. El número de Reynolds es mucho mayor a 4000, por lo tanto estamos en flujo turbulento y voy a utilizar la ecuación de Colebrook para obtener el factor de fricción. Entonces, esta es la ecuación de Colebrook. Aquí, como ves, está igualada a 0 para que yo pueda ocupar la función objetivo que me da Excel. Entonces, te vas a datos, te vas a análisis de hipótesis, le pones buscar objetivos y le pides que te iguale la ecuación a 0, porque así la escribimos. Y le vas a pedir que te cambie el factor de Darcy. Entonces, asegúrate que tu ecuación de Colebrook esté en función de una celda diferente a la que supusiste. Y te da 0.02215. Entonces, aquí en la suposición, como no son iguales, vas a escribir el valor que obtuviste. Entonces, cambia diámetro, área, velocidad, Reynolds, y vuelves a hacer lo mismo. La igualas a 0. Le pides que te cambie el factor de fricción. Y ya cambia muy poquito. Prácticamente ya tienes la respuesta. Le vamos a hacer una última iteración, pero ya o no cambia o prácticamente no va a cambiar nada. ¿Sí? Y como puedes ver, ya obtienes el mismo valor del factor de fricción. Por lo tanto, tu resultado final es este, 0.0498 metros. Espero haber sido claro y hasta la próxima.